Eres la razón por la que esta familia se vino abajo, me gritó mi hermano. Mi papá murmuró, todo estaba bien antes de que tú llegaras. No discutí, solo salí. Esa mañana, apagué mi celular. Cuando lo volví a encender al mediodía, tenía 22 llamadas perdidas y un buzón de voz que lo cambió todo. Hola, Reddit, tengo 31 años y no había regresado a casa en casi 8 años. No desde aquella pelea que terminó conmigo empacando todo lo que tenía en una SUV de segunda mano y yéndome del pueblo sin decir adiós. No me fui porque quería, me fui porque no me quedaba de otra. Crecer en mi familia significaba ser el chivo expiatorio, no importaba qué pasara. De alguna manera siempre era mi culpa. Mi hermano menor, Ryan, era el hijo perfecto, puro dieces. Atleta de varsity, beca completa, mi papá lo adoraba. Mi mamá solía bromear diciendo que Ryan podía incendiar la casa y aún así encontrarían la forma de culparme por haber encendido el fósforo. En ese entonces me reía con ella, pero nunca me pareció un chiste, no de verdad. Cuando me mudé, me prometí a mí mismo no mirar atrás. Construí una vida en otra ciudad, un trabajo estable, un departamento pequeño pero cómodo, amigos que en serio me querían por quien soy. No era glamuroso, pero era mío, y por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Entonces, hace 3 semanas, recibí una llamada de mi prima Sara. Mi mamá había tenido un derrame cerebral, y no uno leve, estaba en el hospital, apenas reaccionando, y nadie sabía si iba a salir de esa. Dudé, por años me entrené para mantenerme distante, pero esto era diferente. Ella fue la única de la familia que alguna vez me mostró cariño, aunque siempre tuvo miedo de enfrentarse a mi papá y a Ryan cuando las cosas se ponían feas. Así que empaqué una maleta, compré un boleto y regresé a casa por primera vez en casi una década. Desde el segundo en que entré al hospital, supe que había cometido un error. Ryan me vio como si se hubiera tragado un limón. Papá apenas me asintió, y cuando pregunté por el estado de mi mamá, me dieron respuestas frías, como si no tuviera derecho a saber, como si estuviera estorbando. Durante los siguientes días, estuve entrando y saliendo del cuarto de hospital. Mamá no reaccionaba, pero estaba estable. Me sentaba con ella, le tomaba la mano, le hablaba de tonterías, por si acaso podía escucharme, pero la tensión con mi familia empeoraba por hora. Todo explotó la noche antes de que regresara al aeropuerto. Estábamos en la cocina, los tres, Ryan, papá y yo. Acababa de decir que planeaba volver pronto, que tal vez podría ayudar más. Fue entonces cuando Ryan estalló. Tú eres la razón por la que esta familia se desmoronó, dijo, estrellando una botella de cerveza en la barra. Apareces después de tantos años y actúas como si te importara. ¿Dónde estabas cuando mamá necesitaba ayuda con papá? ¿Dónde estabas cuando tratábamos de mantener todo en pie? Me quedé pasmado, abrí la boca para responder. Pero entonces papá, que no había dicho casi nada en toda la semana, habló con voz ronca. Las cosas estaban mejor antes de que volvieras. ¿Mejor? ¿Cuándo no estaba? Algo dentro de mí se rompió. Los miré a ambos. Estas eran las personas por las que solía llorar, las personas que me esforzaba tanto en impresionar, y ahora lo único que sentía era cansancio. No tenía caso defenderme, ni explicar cómo me empujaron a irme y nunca se molestaron en buscarme. No tenía caso desenterrar el pasado solo para que lo descartaran otra vez. Así que no discutí. Tomé mi maleta, salí de la casa y no volví la vista atrás. Manejé hasta un motel cerca del aeropuerto, cerré la puerta con seguro y apagué mi celular. No quería escuchar más acusaciones, más manipulación emocional, más recordatorios de lo poco que siempre les importé. A la mañana siguiente, desperté pasadas las 10, me di una ducha larga, pensé qué hacer, mi vuelo salía en la tarde, parte de mí quería cambiarlo, irme antes y olvidarme de todo esto. Ni siquiera quería volver al hospital, sabía que Ryan y papá estarían ahí, y no tenía ganas de otra confrontación. Al mediodía, encendí el celular. Había 22 llamadas perdidas, la mayoría de Ryan, unas cuantas de papá, una de Sara, y un solo buzón de voz. Era de Sara, su voz temblaba, dijo que hubo una emergencia, que algo había pasado en el hospital y que tenía que llamarle de inmediato. Luego el mensaje se cortó, como si alguien la hubiera jalado lejos del teléfono. Se me fue el alma al piso, traté de devolverle la llamada, pero me mandó al buzón. Llamé al hospital. La enfermera me dijo que hubo un código azul en el cuarto de mi mamá esa mañana y que la habían transferido a cuidados intensivos en estado crítico. Se me helaron las manos. Me senté en la orilla de la cama del motel, viendo la pared, toda la rabia que había cargado,
Todo el orgullo que me impedía rogar por una migaja de cariño de mi papá o de mi hermano, desapareció. Lo único que importaba en ese momento era que mi mamá, la única persona que alguna vez me miró con ternura, podía estar muriendo. Y yo no estaba ahí. No esa mañana, no para ella. Corrí al hospital con el corazón en la garganta. Cuando llegué, encontré a Sara fuera del área de cuidados intensivos, pálida y con los ojos hinchados. ¿Dónde estabas?, me preguntó. Te estuvieron llamando toda la mañana. Le dije que había apagado el celular, tratando de mantener la voz firme. No insistió, solo me llevó adentro. Mamá estaba en una cama rodeada de máquinas, tubos, monitores, pitidos que sonaban más fuertes de lo que realmente eran. Su pecho subía y bajaba lentamente, de forma mecánica. El doctor dijo que no sabían si volvería a despertar, que el derrame había empeorado y su cerebro estaba inflamado. Las siguientes 24 horas serían críticas. Me senté junto a ella, entumecido. Le tomé la mano otra vez, pero esta vez no dije nada. Después de un rato, vi a Ryan a través del cristal. No entró, solo se quedó parado ahí, con los brazos cruzados, como si no supiera si quería gritar o llorar. Luego papá se paró detrás de él. Y por un momento, los tres estábamos congelados en ese triángulo extraño de dolor, arrepentimiento y silencio. Ellos no entraron. Yo no salí. Y por primera vez en años, entendí lo rotos que estábamos, no por una sola persona, no por mí, sino porque ninguno de nosotros supo cómo dejar de herir a los demás el tiempo suficiente para hablar. Esa noche, Sara me entregó algo. Era una carta. Me dijo, mamá la escribió hace una semana, antes del segundo derrame, me pidió que te la diera si algo llegaba a pasar. La sostuve sin abrirla, con miedo a lo que pudiera decir, con miedo de que fuera un adiós. Y ahí estoy ahora, en la sala de espera del hospital, carta en mano, sin saber si estoy listo para leerla, pero sabiendo que tengo que hacerlo, porque lo que esté en ese sobre podría cambiarlo todo otra vez, o quizá explicar qué fue lo que realmente rompió a esta familia. Miré el sobre largo rato. El hospital ahora estaba en silencio, ese tipo de silencio que te envuelve y no te suelta. La luz de la sala de espera zumbaba suavemente. A lo lejos, una enfermera se reía en voz baja, y luego, otra vez, el silencio. Miré la carta otra vez. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra familiar de mi mamá, ordenada y ladeada, como cuando hacía listas del súper o escribía tarjetas de cumpleaños. Finalmente la abrí, me temblaban las manos, no por miedo exactamente, sino por el peso de todo lo que había estado evitando. El papel estaba doblado 2 veces y olía levemente a lavanda, como los sobres perfumados que guardaba entre sus suéteres. Mi dulce niño. Si estás leyendo esto, algo pasó, y lamento tanto que así sea. Espero seguir aquí, espero poder mirarte a los ojos y decirte todo lo que nunca fui lo suficientemente valiente para decir, pero si no puedo, si ya no estoy, entonces mereces conocer la verdad, no la versión que te impusieron toda tu vida. Nunca te protegí como debía, eras solo un niño cuando empecé a notar las grietas en tu papá, la forma en que ignoraba tus logros, cómo favorecía a Ryan. Al principio me decía que no era grave, que así era él, pero con los años, vi cómo te lastimaba, cómo te fue endureciendo. Tú empezaste a alejarte, y yo lo permití. Me quedé quieta, paralizada por el miedo, por la culpa, convenciéndome de que no podía agitar las aguas, que si lo hacía, todo se desmoronaría. Pero la verdad es que todo ya estaba roto. Tú solo fuiste el único lo suficientemente valiente para alejarte de los escombros. Quiero que sepas que nunca fue tu culpa. Ni cuando Ryan rompió esa ventana y te culpó. Ni cuando tu padre te gritó por cosas que no hiciste. Ni cuando te fuiste pensando que la distancia detendría el dolor. Nada de eso fue tu culpa. Y lamento no habértelo dicho antes. Te he amado todos los días de tu vida. Incluso cuando no lo demostré bien. Incluso cuando dejé que el miedo hablara más fuerte que el amor. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría. Alzaría la voz. Te protegería. Dejaría de disculparme con las personas equivocadas. Por favor, ya no cargues con el dolor de esta familia. Con amor. Mamá. Me quedé congelado, con la carta en las piernas. Tenía un nudo en la garganta, el pecho apretado. Por años, estuve esperando algo así, algún reconocimiento de que no lo imaginé todo, de que el peso que llevaba no era solo mío. Y ahí estaba, una hoja doblada, silenciosa, con la redención que llegó demasiado tarde para arreglar algo, pero quizá no tan tarde como para sanar una parte de mí. Me levanté despacio y caminé hacia la UCI. Ryan seguía ahí, ahora sentado afuera del cuarto de mamá,
con los codos en las rodillas, los ojos rojos. No me miró cuando me acerqué. Me senté a su lado, la carta aún en la mano. Nos quedamos en silencio un rato. Me escribió una carta, dije por fin. Él me miró entonces. Su expresión no era de enojo, ni siquiera de amargura, solo se veía cansado. Creo que nos escribió algo a todos, dijo. No respondí, no de inmediato. ¿De verdad crees que destruya la familia? Pregunté en voz baja, sin mirarlo. Ryan suspiró, se frotó la cara con ambas manos y se recargó en la silla. Estaba enojado, supongo que aún lo estoy, pero no creo que hayas sido tú. Creo que solo eras el más fácil de culpar cuando todo se puso difícil. Papá, él necesitaba un villano, y tú no estabas para defenderte, así que yo seguí su ejemplo. Sí, dije, lo hiciste. Hubo una larga pausa entre nosotros, llena de todo lo que no dijimos, recuerdos de la infancia, años de silencio, todas las cosas feas que enterramos. Lo miré, se veía más viejo de lo que recordaba, cansado de una forma que no tiene nada que ver con dormir. Se está muriendo, dije. Él asintió, lo sé. Quise gritar, llorar, pegarle a una pared. Pero en vez de eso, solo dije, no vamos a arreglar todo en un día, pero quizá podamos dejar de empeorarlo. Ryan no respondió, pero tampoco se fue. Esa noche, ambos nos sentamos a los lados de la cama de mamá. Nunca despertó. Falleció poco después de la medianoche. Tranquila, dijeron en voz baja, como el cierre de un libro tras el último capítulo. El funeral fue pequeño, solo familia y algunos amigos cercanos. Yo di el discurso, se me quebró la voz a la mitad, pero lo terminé. Después, la gente se me acercó, algunos sorprendidos de que estuviera ahí, algunos dieron el pésame, algunos solo ofrecieron un gesto torpe y nada más. Papá no dijo nada en todo el día, ni a mí, ni siquiera cuando me acerqué al ataúd, solo me miró con esa expresión vacía que usaba cuando no sabía qué decir. Pero cuando me di la vuelta para irme, lo escuché murmurar detrás de mí. Ella te quería, ¿sabes? Me detuve, me giré, él aún no me miraba a los ojos. Lo sé, respondí, y me fui. Unas semanas después, ya estaba de regreso en mi departamento. Los ruidos de la ciudad sonaban más fuertes de lo que recordaba, pero reconfortantes, a su manera. Enmarqué la carta y la colgué sobre mi escritorio, un recordatorio de que, incluso cuando el amor está enterrado bajo capas de silencio y miedo, aún puede abrirse paso. Ryan me llamó una vez, solo una. Hablamos 5 minutos, no fue emotivo, no fue profundo, pero tampoco fue hostil. Y para nosotros, eso ya fue un avance. No sé qué pasará con el resto de mi familia, no espero reconciliación, no ando buscando disculpas. Pero ya no cargo con su vergüenza. Salí de esa casa pensando que yo era la razón por la que todo se vino abajo. Ahora entiendo. No fui la razón, fui la consecuencia.